Muchas veces por ahí nos hemos preguntado, o en el transcurso del camino, porque a veces se nos hace difícil seguir al Señor, porque a veces hay situaciones, o por ahí escuchamos que hay soldados o guerreras que en el medio de la batalla se caen y solamente Dios puede levantarla, y nosotros como hijos de Dios estamos para levantar a nuestro hermano, a nuestra hermana, no para pisarla, sino para levantarla y ayudarla a que ella pueda llegar a la meta. Amén. La meta es la salvación. Sabemos que Dios es un Dios de poder. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los hermanos que recibieron la invitación, que a todos se las pasamos, de tropezamos y caemos. Yo no sé si alguien, o los que estamos aquí alguna vez, estábamos firmes en el camino, palpitábamos y podíamos ver lo sobrenatural de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás, lo que Dios hacía. Yo creo que si hay algo muy lindo y muy hermoso, y que eso no se tiene que perder nunca, es que uno sea un instrumento usado en las manos de Dios. La gloria es para Dios siempre, pero Dios necesita de sus hijos para manifestar su gloria aquí en la tierra, necesita de la iglesia, amén. Entonces, hoy vamos a hablar de algo, vuelvo a decirlo, que capaz que algunos que están aquí o muchos por ahí, que le ha sucedido de tropezar en el camino del Señor y haberse caído. Gracias a Dios que tenemos un Dios de poder, un Dios que nos levanta, amén. Amén. Tenemos un Dios que sana, como dijimos hoy, un Dios que restaura, un Dios que a sus hijos siempre le da la diestra de poder y los sostiene a pesar de las dificultades que estemos pasando. Voy a estar invitándolos. Yo no venía esto, que por ahí a algunos se le ha pasado lo que hoy vamos a hablar, estando en el camino del Señor, haber tropezado, haberse apartado del camino de Dios, por X motivo, por circunstancias, por decisiones que uno toma, tal vez por cosas que vivió, cosas que pasaron, pero hoy vamos a hablar de eso. Hoy la palabra de Dios no va a hablar, porque tal vez se van a disipar dudas que tal vez haya en tu corazón o en tu mente, de preguntarnos, pero ¿por qué será que pasa esto? ¿Por qué será que hay hermanos que vienen, hermanos que por ahí en la mitad del camino se nos quedan? Hoy Dios no va a hablar, porque hay algo fundamental. Dios quiere que nuestra vida sea transformada. Amén. Y si hubo tropiezos, si hubo caídas, te levantes en el nombre de Jesús y que te fortalezcas en él. Amén. Amén. Voy a estar invitando a que abran su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios 24, Proverbios 24, versículo 16. ¿Cuántos están contentos? Amén. La mano de Dios está en este lugar, amén. Amén. Y está en tu corazón, que es lo principal. Todos somos portadores de la presencia de Dios, por eso la gloria de Dios desciende en este lugar, amén. Amén. Tropezamos y caemos. Bien, Proverbio 24, versículo 16. No había dicho el versículo, ¿no? Proverbios 24, versículo 16. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, que Dios siga preparándonos para esta hermosa tarea que tenemos de llevar el Evangelio, de presentar las buenas noticias a aquellos que la necesitan escuchar. Así como un día necesitamos nosotros, hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, ¿lo tienen todos? Amén. Amén. Proverbio 24 dice así la palabra del Señor. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el Mal. bien. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy? Que aún nosotros, los justos, amén, estamos propensos a caer. Estamos propensos a tener un desliz, estamos propensos a derrapar. Estamos propensos, si nosotros no buscamos la guía de Dios, a tomar malas decisiones, y esas decisiones nos van a llevar a tener una caída. Y Dios no quiere eso. Nosotros somos, como hijos de Dios, cuando nosotros caemos, nos levantamos por la gracia y por la misericordia de Dios.
Nadie está exento, vuelvo a decir esto, de tropezar y caerse. Y a veces esos golpecitos que son medios chiquitos son los más complicados, los que más daños causan. Entonces dijimos que nosotros nos levantamos por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Y saben qué? Dios siempre va a estar extendiendo su mano para levantarnos. Siempre va a estar con su diestra de poder extendida para ayudarnos a levantarnos y a que no volvamos a caer. Salmo 55, 22 dice así: echa sobre Jehová, ¿qué más? Y Él te abandonará. No, Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Si hay alguien en esta tarde noche que está teniendo una carga, es tiempo de dejársela en los pies de Cristo, en la cruz, y decirle: Señor, yo voy a depositar mis cargas en vos porque sé que vos no me vas a fallar. Amén. Si me caí, tropecé y me caí, hoy yo me voy a levantar porque tu gracia y tu misericordia me van a fortalecer para volver a retomar este hermoso camino que es el camino tuyo, papá. Amén. Amén. Nadie para juzgar, ¿sí? Tenemos que comprender algo muy importante. Cada caída causa heridas, causa vergüenza. Lo tiene que... Yo creo que Satanás es un mentiroso, amén. Satanás siempre va a querer meternos piedritas para que nosotros tropecemos y caigamos. Claro que Dios tiene el poder para levantarnos, claro que Dios quiere eso, que nos levantemos, pero tenemos que tener en cuenta algo y pensar en esto y que el Espíritu Santo nos traiga revelación de que cada caída va a tener una consecuencia, va a tener una herida. Dios es perfecto, amén. Él no falla. Los que fallamos somos nosotros, como seres humanos, como a veces cabezones, caprichosos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como queremos nosotros y ahí es donde fallamos. Entonces nosotros tenemos que saber y entender que cada caída que yo puedo tener por un desliz, tal vez por algo que hoy los puntos que vamos a hablar van a tener una consecuencia. Voy a llegar herido, tal vez llego con vergüenza, porque Satanás es muy astuto para poner pensamientos, con dolor. Yo creo que nadie que se caiga o se cae va a estar contento porque se cayó y va a estar saltando. Bueno, me caí, qué lindo, me hizo un rasponcito. No. Dijimos que cada caída puede traer. ¿Qué dijimos? A ver si se acuerdan. Vergüenza, dolor, heridas que te van a marcar. ¿Y sabes qué? No solamente nos van a marcar a nosotros o nos van a doler a nosotros, sino que tal vez una de esas caídas puede hacer doler a tu esposa, puede hacer doler a tu esposo, puede hacer doler a tus hijos, puede hacer doler a toda la familia. Los hijos pueden hacer doler el corazón de papá y de mamá si tomamos malas decisiones. No solamente nos va a afectar a nosotros y nos va a causar herida a nosotros, sino que va a ser un efecto dominó. Si yo estoy mal, seguramente, o si yo caigo, seguramente mi familia también se va a poner mal. Nuestros padres, nuestros hijos también van a sufrir. Es por eso que tenemos que procurar una cosa. Tenemos que procurar no caer. Tenemos que procurar afianzarnos, echar raíces. Dios no quiere, a ver que no se vaya a interpretar, Dios tiene el poder para levantarnos, pero Dios no quiere que nosotros vivamos de caída en caída. Él no quiere que nosotros vivamos a los tropezones, cayéndonos, levantándonos, todo golpeado, venir herido. Si ya venimos una vez así, empecemos a buscar la guía de Dios para que Dios empiece a transformar mi vida. ¿Amén? Para que Él empiece a direccionarme en su camino, para que yo pueda caminar confiado de saber quién me guarda y hacia dónde voy, qué meta me espera, qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para mi familia, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Por eso es importante no tratar de caer. Dios no quiere eso. Tenemos que procurar no caer. Tenemos que procurar estar firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús, firmes en la iglesia, echar raíces, echar cimientos, pararme y plantarme en la tierra que Dios me puso para dar frutos. La Biblia dice que nos va a conocer ¿por qué? Por los frutos. Y gracias a Dios, aquí hay ramas que van a ser muy fructíferas. Muy, muy fructíferas. Que van a dar muchos frutos. Y el Señor, cuando tenga ganas de comer un fruto, va a venir y decir: voy a comer el fruto de mi hija. Yo lo creo, ¿eh? Árboles frondosos. Es por eso que es muy importante comprender los motivos por los cuales nosotros a veces caemos y nos hacen no solamente tropezar, sino que nos hacen caer. La Biblia dice que así que el que piensa estar firme tenga cuidado de ¿qué? Que no caiga. Pero ¿por qué dijo esto el Señor, no? Si Dios me pone firmeza, porque muchas veces nosotros la creemos y ya descuidamos nuestra relación personal con Dios. Esta es una palabra, vamos a decirle, un llamado de emergencia, un danger. Son alarmas espirituales, son alarmas que empiezan a sonar cuando yo no estoy buscando la guía de Dios, cuando yo estoy manejándome a mi manera y no a la voluntad de Dios. Van a empezar a sonar alarmas espirituales en tu corazoncito, en tu espíritu, que son indicios de que algo está pasando y que algo está funcionando mal, que estamos propensos a caer y a derrapar y a golpearnos y a herirnos. El Padre Nuestro es una oración preventiva. Esa oración la dejó establecida nuestro Rey de Reyes, Jesús, nuestro Señor. Esa es una oración preventiva. Papá, cuídame, no permitas que yo caiga. Líbrame de todo mal. No dice, bueno, cuando yo esté en el mal, líbrame. Dice, líbrame. Hablamos del Señor, reconocemos el señorío de nuestro Dios. Entonces tenemos que nosotros afianzar y leer la oración del Padre Nuestro y decirle: Señor, yo sé que estoy propenso a caer. No quiero caer, ¿eh? Entonces guardame. Guarda mis pasos. Que yo pueda pisar firme. Saber en quién confío. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios cuáles son esos puntos que tal vez en su momento nos hicieron tropezar o nos hicieron caer, o Dios va a hablarnos anticipadamente para que no hagamos que nuestra caída sea una caída donde después nos va a costar levantar. ¿Sí? ¿Quedó bien? ¿Se entendió? Amén. Entonces, recuerde siempre esto: no procuremos caer. Voy a probar a ver si me caigo y me lastimo, si me salto el primer piso y no me hago nada. No procuremos nosotros también buscar decisiones que nos van a afectar, no solamente espiritualmente, que es lo más importante, sino que va a afectar nuestros sentimientos, va a afectar nuestra familia. Satanás es muy astuto y el punto número 1, tropezamos y caemos porque caminamos sin luz. A ver, yo creo que, no sé si a todos, pero a más de uno, nos ha pasado que por ahí en la noche nos levantamos con la luz apagada, apurados, y salimos. Yo conozco mi casa, y por ahí alguien se olvidó algo y vos salís, te golpeaste en el dedito gordo. O dejaron algo, o te olvidaste de esto, saliste. ¿Por qué? Porque estaba oscuro. Porque no había luz. Entonces, si no hay luz, tarde o temprano voy a tropezar y caerme. Entonces, punto número 1, tropezamos y caemos, dijimos, porque caminamos sin luz. Primera de Juan 2:10. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tienen?
Dice así, el que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El punto número uno, dijimos que tropezamos y caemos, ¿por qué? Porque a veces caminamos sin luz. Y la Biblia me dice que el que ama a su hermano permanece ¿dónde? En la luz. ¿Y en él qué dice? ¿Va a haber tropiezo? No, no va a haber tropiezo porque Dios nos guarda. Porque Dios es amor. Yo tengo que aprender a amar a mi hermana y a amar a mi hermano. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que caminar en luz. Tengo que aprender a amar a mi enemigo. Es fácil amar a mi esposa, la amo con todo el corazón, pero tengo que aprender a amar a mi enemigo. Tengo que aprender a amar a aquel que habló, a aquel que me criticó, a aquel que mintió sobre mí. Tengo que aprender a amarlo, porque yo ando en luz. Y la luz prevalecerá ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. Tal vez te descuidaste en su momento y creías que ibas caminando en un camino de luz, iluminado, y de golpe y porrazo se cortó la luz. El texto que acabamos de leer nos muestra una verdad espiritual muy importante, iglesia. Esto es muy importante. Cuando nosotros permanecemos en la luz, no hay tropiezos. Amén. Cuando mi vida espiritual va creciendo, voy buscando de Dios, las tinieblas se empiezan a ir, la oscuridad que había en mi vida se empieza a ir. Entonces no voy a tropezar. Si apagamos la luz, ustedes no conocen. Seguramente alguno va a tropezar, se va a caer. Y así estamos hablando en lo espiritual. ¿Saben por qué pasa esto? Porque tal vez muchos hijos de Dios se confiaron y descuidaron su relación personal con Él y dejaron la luz por las tinieblas, dejaron la luz por la oscuridad. Y dijimos que claro, si no vemos, recuerden siempre esta verdad espiritual: cuando yo permanezco en la luz, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo viviendo y morando en mí, no va a haber tropiezo para mi vida. No voy a tropezar, no me voy a caer, porque es Dios el que me sostiene. Cuando yo aprendo a depositar mi vida y la pongo en las manos de Dios, son las manos más seguras que hay. Y Dios no te va a hacer tropezar, porque Dios te ama. El que tienta es el diablo. Cuando caminamos sin luz, no vemos que no podemos tropezar. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nosotros no hablamos con Jesús, no sabemos lo que nos puede pasar. Desde ya no lo sabemos, pero seguramente al no tener luz se nos va a complicar. Tarde o temprano voy a caer. No vemos aquellas cosas que me molestan. No veo aquellas que pueden causarme daño en mi camino. No veo las cosas que por ahí el enemigo va a utilizar para que yo me tropiece y caiga. ¿Por qué? Porque no tengo luz, porque no tengo a Jesús, porque no tengo al Rey de Reyes, al Maestro que me guíe. Porque tal vez no estoy amando. Lastimosamente muchos cristianos tropiezan y caen porque las decisiones que toman, no son decisiones bajo la sabiduría y el poder de Dios. Muchas veces caemos, ¿por qué? Porque tomamos decisiones en vez de la luz, ¿en qué? En las tinieblas. Porque muchas veces nosotros en vez de consultarle a Dios, decidimos y después tropezamos y caemos y Dios me levanta. Pero recuerda esto, cada caída, cada tropezón va a tener una herida, un dolor, una lastimadura que va a tardar por ahí en curarse. Tomamos decisiones en tinieblas sin medir las consecuencias que pueden tener esas decisiones que tomamos sin la guía de Dios. No medimos esas consecuencias de lo que puede causar esa caída. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo. Porque no andamos en la luz.
Porque tomamos decisiones en tinieblas, porque tomamos decisiones sin consultar a nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos ser iluminados o cómo podemos nosotros ser luz para no tropezar? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la palabra que es como qué, como una lámpara. La palabra de Dios es como una lámpara que va a ir alumbrando mi camino. No voy a tropezar porque esa luz es una luz radiante, es una luz de santidad, es una luz que no va a dejar que las tinieblas prevalezcan, va a abrir caminos donde no los hay. Pero yo tengo que entender esto, que lámpara es a mis pies, ¿tú qué? ¿Qué más dice después? Y lumbrera. Él va a alumbrarte el camino. No va a haber tropiezo, y si alguien quiere hacerte algo para que tropieces, vos lo vas a ver porque Dios va a ir delante tuyo, iluminando tu camino. Amén. Tenemos que orar y pedirle al Señor que por medio de qué? La palabra. De la palabra ilumine nuestra qué? Nuestra vida. Amén. Tenemos que ser luminar. Tenemos que ser luz en un mundo perdido, en un mundo de tiniebla. Tu vida tiene que brillar. Amén. Tu hogar tiene que brillar. Amén. Tu carita. Amén. Sí, Señor. Tenemos que pedirle a Dios que ilumine nuestro corazón para que Él nos guarde de todo pensamiento que a Dios no le agrada. Que guarde nuestro corazón para tener la capacidad de ver lo que tal vez con nuestros ojos no vemos. Y eso lo vamos a lograr a través de tener una relación fluida con el Espíritu Santo. Cuanto yo más busco a Dios, más luz voy a radiar. Cuanto yo más busco a Dios, menos tropiezo va a haber en mi vida. Punto número 2. Tropezamos y caemos. ¿Están anotando los hermanos? Aquí quiera traer para anotar, puede traer para anotar, voy a ir despacito. Porque después, bueno, después la escuchan igual. Punto número 2. Tropezamos y caemos. ¿Saben por qué? Porque nos apartamos del camino. Tropezamos y caemos porque nos apartamos del camino. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 31:9. Pidámosles a Dios que sea el Espíritu Santo que ilumine nuestra vida. Amén. Amén. Ya es tiempo de no caernos más, sino de levantarnos en el nombre de Jesús y de empezar a caminar en su palabra, en sus mandamientos, en sus conceptos, y empezar a buscar la guía de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Mira lo que dice Jeremías 31:9. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice así: vendrán llorando, pero yo tendré compasión de ellos y los conduciré de regreso. Dios es bueno. A ver, vendrán llorando. Esto lo dice Dios, es palabra de Dios, amén. Ahora, no voy a mirar a nadie, para que no. ¿Cuántas veces nos hemos apartado del camino y hemos llegado o hemos buscado a Dios de la manera que Él dijo que lo hacemos? Llorando, diciéndole: Señor, y dice: pero yo tengo compasión hacia ustedes. Levantate, yo te perdono. No lo hagas más, levantate. Ese es nuestro Dios. Dice que Él tiene compasión de nosotros y nos conduce de vuelta, nos hace retomar de vuelta a su camino. Haré que caminen junto a fuentes de agua, dice, por camino recto, en el cual no tropezarán. Eso va a ser Dios en tu vida. Amén. Amén. Si alguna vez te apartaste del camino de Dios, mi consejo, nuestro consejo,
siempre va a hacer que vuelvas. Porque dice la palabra acá que es un camino recto. Y si estabas apartado o pensaste apartarte, creo que Dios habló a tu corazón y te dijo que Él no solamente va a tener compasión por vos, por la misericordia que Él nos tiene y por el amor, sino que Él te va a traer de regreso a su casa. Amén. Te va a traer de vuelta. Tal vez golpeado, tal vez lastimado, tal vez todo raspado, pero no por culpa de Él, sino por malas decisiones que uno toma. Amén. Pero la misericordia y la compasión de Dios siempre está para aquellos que lo amamos a Él. Amén. Amén. Tenemos que comprender muy bien y tenerlo muy en claro que solamente nosotros vamos a poder mantenerlos firmes si caminamos en el camino correcto. Amén. Si yo camino en el camino correcto, que es el camino de Dios, no va a haber tropiezos y caídas. No va a haber tropiezos y caídas. ¿Qué significa esto? Quiero que me escuches bien. Que todo cristiano, que todo hijo de Dios que se aparta de su camino, tarde o temprano tropezará y caerá. Tarde o temprano, vuelvo a decir esto, tarde o temprano vas a tropezar y vas a caer. O podemos tropezar y puedo caer. Por ahí escuchan personas, no, yo estoy bien. No, yo no me congrego, oro en mi casa, yo hago esto en mi casa, todo escucho. Perfecto, está perfecto, porque es lo que Dios nos manda hacer en nuestro hogar. Porque nuestro hogar también tiene que brillar, ¿amén? Amén. Nuestro hogar tiene que haber palabra. Tiene que haber palabra de Dios en la pared, a donde yo vaya hay palabra de Dios, que Dios me hable. Pero necesitamos estar juntos, como hermanos, como familia, unidos, haciendo lo que estamos haciendo, escuchando palabra de Dios, sintiendo el calor de mi hermano, sintiendo la necesidad de mi hermana, sintiendo que si Dios me trajo a este lugar, es para que nosotros formemos una familia donde nuestro hermano mayor es Jesús y donde nuestro Padre es Dios. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Es decir, que si nosotros nos apartamos del camino de Dios, vamos a tener la certeza de que vamos a sufrir dolorosas caídas. Yo no sé si a alguien le habrá pasado esto, de haber tomado tal vez una decisión de apartarse del camino de Dios y haberse golpeado. Claro que si yo me aparto del camino de Dios, voy a tropezar y voy a caer y seguramente voy a sufrir muchos golpes. Voy a sufrir golpes de todo tipo. Porque hay un enemigo que quiere destruirte. Hay un enemigo que nos quiere destruir. Porque desde el día que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya no tenemos pertenencia, no tiene pertenencia hacia nosotros. Ya Dios nos rescató, amén. Amén. Entonces yo tengo que buscar esa guía, tengo que fortalecerme en Dios. Tengo que buscar cada día más, es decir que, como dijimos en el punto anterior, necesitamos ser iluminados por la sabiduría de Dios para no apartarme del camino. Yo necesito que Dios me hable y que me dé su sabiduría, que me ponga su mentalidad en mi mente para poder entender lo que con mi cabeza no puedo entender, para ver no con estos ojos, sino para ver como ve Dios, para escuchar no solamente cosas que me van, sino para escuchar la voz de Dios y escuchar cuando Dios va a hablar a mi vida. Esos son sentidos espirituales. Tener los sentidos espirituales alerta las 24 horas. Porque hay alguien que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Más si estás apartado del camino de Dios. Somos un sanguchito de miga para el enemigo si nosotros nos apartamos. Dios es bueno. Dios nos está hablando. Por eso dijimos que el punto número 1 que habíamos hablado hoy, necesitamos ser iluminados por la sabiduría de Dios para reconocer ¿qué cosa? Los malos caminos.
para no desviarme del camino, porque van a venir caminos que parecen lindos, pero te van a conducir a la muerte. Fuera de Dios, no solamente vas a caer, no solamente te vas a tropezar y caer, sino que también vas a poder, el enemigo te va a llevar a conducir por un camino de muerte. Tenemos que saber que Dios nos tiene que dar esa sabiduría para reconocer los caminos. Vuelvo a decir esto, ¿qué camino voy a caminar? ¿Por dónde voy a ir? Porque todo camino que te aleja de Dios, la Biblia dice que para nosotros los hombres hay caminos que parecen ¿qué? Bueno, En Proverbio 14 dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, bueno, pero su fin es un camino de ¿qué? muerte. Muerte. Allí andábamos nosotros, pero por la misericordia y la gracia de Dios Él salió a nuestro encuentro y nos rescató para darnos vida y vida en abundancia, Amén. para iluminar nuestro camino y para que no tropecemos, Amén. para que nosotros caminemos firmes y saber elegir las mejores cosas que Dios tiene para mi vida. Amén. Punto número 3. Tropezamos y caemos cuando caminamos con las personas equivocadas. Ahí los amenes van a ir siendo menos, ¿eh? Amén. Tropezamos y caemos cuando caminamos con las personas equivocadas. Así es. Mateo 18:7. Mateo 18:7. Dice así. ¿Lo tienen? ¡Ay del mundo y sus maldades! Es una exclamación. ¡Ay del mundo y sus maldades! La tentación es ciertamente ¿qué? Inevitable. ¿Vas a ser tentado? Amén que sí. Claro que vas a ser tentado. Pero quien tiene la decisión de caer o no, somos nosotros. ¿Vamos a ser tentados a querer hacer algo que a Dios no le agrada? Claro que sí, porque somos seres humanos. Pero la decisión la tengo yo si decido tropezar y caerme, para decirle que no. Y seguir caminando mi camino iluminado. Con la presencia de Dios, amén. Amén. ¿Va a venir tropiezo? ¿Va a venir tentación? Claro que sí. Pero hay de la persona que tienta, dice la palabra de Dios. Tenemos que saber, ¿lo entendieron? Dice así, hay del mundo y sus maldades, la tentación es ciertamente inevitable, pero hay de la persona que ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Qué me está diciendo el Señor? Tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomamos, no solamente por mi vida y por mi salvación, sino porque yo puedo tentar a otro a caer. Amén. Que Dios siempre nos dé sabiduría para siempre aconsejar a través de la palabra que ilumina nuestro camino. Amén. Porque nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer tentar a otro para que caiga con un consejo. Tenemos que tener sabiduría de Dios, amén. Amén. Dice, tenemos que saber que nadie nos puede obligar a caer. Nadie te va a obligar a hacer cosas que vos no quieras. El no o el sí lo tenemos nosotros. El hombre de Dios tiene que ser su sí sí y su no no. Amén. La mujer de Dios lo mismo, su sí sí y su no no. Entonces tenemos que saber que va a haber personas que son instrumentos, así como nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, van a venir personas que van a querer venir a tentarte porque son instrumentos usados por el enemigo para que nosotros caigamos. Por eso nosotros tenemos que saber escoger las amistades. Amén. Si a mí viene un amigo y me dice, Barquito, vamos para allá porque no sabés, yo tengo que... No, mirá, yo no puedo ir ahí. No voy a ir. No, pero... Está todo bien. Pero yo decido. Yo decido. Amén.
Por eso tenemos que estar bien siempre espiritualmente. Porque van a venir personas que van a ser utilizadas por el enemigo para hacerte perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo tengo que buscar personas que a mí me acerquen a la cruz. Tengo que buscar personas que a mí me den consejos bajo la palabra de Dios. Consejos que nazcan en el corazón de Dios. Amén. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos, es la palabra de Dios. Cada consejo que nosotros damos lo vamos a tener que rendir cuenta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gran responsabilidad, amén. Amén. Pero Dios nos da la sabiduría para llevar adelante su obra. Entonces nosotros tenemos que saber que van a haber personas que van a ser utilizadas por el enemigo porque quieren que yo tropiece y me caiga. Aún dentro de las iglesias, sí. Porque están los celos. Porque si uno da fruto te lo quieren apedrear para sacarte. No es así, hermano. El cuerpo es uno solo y la cabeza es Cristo. No venir a buscar a aquellos que nos guardamos, a aquellos que hacemos su voluntad, que siempre nos encuentre trabajando. Es importante que en nuestra vida podamos reconocer a esas personas que tal vez van a querer venir a incitarme, a querer hacer lo malo. Yo siempre tengo que buscar personas. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Tenemos que leer la Biblia, amén, tener una comunión con Dios. Pero también tengo que tener personas o acercarme o dejar que me salpiquen, por decirlo así. Personas que están llenos de la presencia de Dios. Personas que están siendo ungidas, que están siendo utilizadas por Dios. Yo tengo que acercarme a ellos. Porque ellos van a dar buenos consejos. Porque ellos van a saber entender mi situación. Y porque yo quiero también recibir lo que ellos tienen. Ahora, si yo no sé escoger la persona correcta, si yo estoy buscando a Dios y ando medio flojito, va a venir un instrumento utilizado por el enemigo y te va a terminar apartando. Te va a terminar haciendo tomar decisiones, que vuelvo a decir esto, que te van a lastimar y tal vez vas a lastimar a muchos. ¿Con qué necesidad si ya Dios me levantó de volver a caerme? La Biblia dice que, a ver si me acuerdo, que el cerdito dice que va, lo limpian al cerdito, lo dejan brillosito, pero cuando ve el charco y sale de vuelta, es contento. Eso no podemos. Que Dios siempre ilumine y nos ayude a nosotros. Que Dios nos guarde a tomar las mejores decisiones y a saber tener amistades sanas, sinceras. ¿Sabes quién es tu amigo? Que te dice la verdad. Porque la verdad os hará libre. Amén. Claro que tiene que haber corrección en mi vida, pero la corrección tiene que ser con amor. Porque Dios es amor. Dios no va a avergonzarnos. Dios no te va a avergonzar. Entonces yo tengo que buscar a esas personas que realmente tengan el amor de Dios, que realmente me sepan escuchar, que me sepan aconsejar bajo la palabra de Dios. Tengo que aprender a buscar esas amistades que me van a acercar a la cruz, no que me van a alejar. Y guarda a nosotros como hijos de Dios de no tentar y no hacer tentar a otro hermano para que caiga. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. Porque dijo el Señor, ay de la persona que tienta. Ay de la persona que tienta. Entonces es importante que nosotros reconozcamos si hay personas que me van a hacer tropezar o no. Esa persona que a mí me incita al pecado. Esa persona que a mí me quiere llevar por malos caminos, a tomar malas decisiones. Esas personas que no ponen la mirada en la cruz o en el cielo, sino en las cosas de la tierra. Yo tengo que buscar amistades que miren hacia el cielo, no en la tierra. Tengo que buscar amistades que me van a acercar, vuelvo a recalcar esto, que me van a acercar a mi Rey, no que me van a apartar de Él, no que me van a decir, bla. Vamos a hacer esto, total, Dios nos va a perdonar. No. Porque
Porque recuerda esto, vas a tropezar, te vas a caer y vas a terminar lastimado. Claro que Dios tiene el poder y claro que Dios te va a recibir, eso no cabe ninguna duda. Pero ¿con qué necesidad volver al camino del Señor otra vez todo golpeado, todo lastimado? ¿Con qué necesidad si yo tengo a Dios que me guarda y me protege? Amén. Que podamos reconocer esas personas que tienen su vista puesta en lo terrenal, en lo material y no en lo espiritual. La palabra de Dios nos dice que debemos apartarnos de aquellas personas que aún siendo cristianas, quiero que me escuches bien, que aún siendo cristianas a nosotros nos incitan a pecar, a volvernos al camino del mundo. ¿Saben por qué? Porque son tropiezos para tu vida. Esas personas son tropiezos para tu vida. Hay una historia que es muy dura y esa palabra es una palabra que Pablo se la dijo a la iglesia de Corinto. Es una palabra dura. Miren lo que dice, lo vamos a leer. Le voy a dar tarea a esa. No tengan 1 Corintios 5, 9 al 11. Que después las leen y la estudian juntitos con el esposo y la esposa, con sus hijos. 1 Corintios 5. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos guíe siempre y nos direccione. 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice así. Esta es una carta que Pablo le escribe a los Corintios, amén. Os he escrito por carta que no os juntéis con quién, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será innecesario salir de ¿qué? Del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere avaro, fornicario, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún ¿qué dice? Comáis. Porque qué razón. Hasta el 11 dijimos, ¿no? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí ahí? Que tenga cuidado. Que tenga mucho cuidado. Dios nos tiene que a nosotros hablar y corregir con amor. Yo tengo que aprender a discernir si la persona que va a venir a mi casa es una persona espiritual o es una persona que me va a terminar apartando del mundo. O apartando hacia el mundo, perdón. Yo tengo que tener ese discernimiento, ¿amén? Entonces tenemos que aprender a afianzarnos en la palabra de Dios, ¿amén? Punto número 4. Tropezamos y caemos por la soberbia que hay en nuestro corazón. Busquemos personas que ponen la mirada en el cielo, ¿amén? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás que hice. Exactamente, busquemos a Dios y lo demás viene solo, ¿amén? Tropezamos y caemos por la soberbia que hay en nuestro corazón. Jeremías 50:32. ¿Lo tienen? Tan rápido, pastor, lo va a buscar, 50. 32. Jeremías 50:32. Dios es bueno, amén. Vamos a empezar. A buscarle a Dios. A fortalecernos en Dios. Para que Él nos dé el discernimiento. Para que Él nos ponga personas que nos acerquen a la cruz y no que nos aparten del Señor. Amén. Y si hay alguien que quiere apartarte del Señor, lo que tenemos que hacer nosotros es orar. Para que Dios pueda transformar ese corazón y ellos puedan ver los cambios en vos y en mí y venir a la iglesia a alabar a Dios. Amén. ¿Lo tienen? ¿El soberbio qué dice? El soberbio no se da a tropezar, no se cae porque él se la sabe toda. El soberbio, a él nunca le puede pasar nada porque... No, ¿qué dice acá? El soberbio tropezará. ¿Y qué dice? No tendrá que lo levante. Ajá. ¿Qué más después dice? Encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todas sus alrededores. Ajá. La Biblia dice que al soberbio Dios y al humilde. Por eso tenemos que tener un corazón humilde. Amén. Por eso tenemos que perder nunca la humildad. Porque Satanás sabe utilizar muy bien la soberbia en un corazón humano
La Biblia dice que el soberbio va a caer, va a tropezar y va a caer y no va a haber nadie que lo pueda levantar. Pero nosotros los justos, si caemos, va a haber alguien que nos va a recoger por su gracia y su misericordia. Amén. Si yo soy humilde y tengo un corazón sano, un corazón limpio, si llego a tropezar y a caer porque Dios lo permite, es porque Dios me va a recoger y me va a levantar. Pero recuerda esto, el soberbio, no creo que acá haya un soberbio, así que vamos a decirlo bien. El soberbio dice que no solamente tropezará y caerá, sino que no va a haber nadie que lo pueda levantar. Que Dios siempre nos guarde de la soberbia, de la arrogancia. Lamentablemente para muchos cristianos la soberbia es la mayor causa de tropiezo en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque la soberbia me hace creer que todos los demás están equivocados y el único que tiene la razón soy yo. La soberbia a mí me va a hacer ¿qué? Me va a hacer ver lo malo creyendo que es bueno. Cuando yo soy un soberbio, si yo me convierto en un soberbio, no voy a recibir consejo de nadie, porque lo que yo hago está bien. Y aunque parezca malo, para mí va a ser bueno. No sé si se entendió. Amén. Nos hace creer que tenemos la razón cuando no la tenemos. Un soberbio siempre va a querer tener la razón, aunque él sepa que no tiene la razón. Que Dios siempre guarde nuestro corazón de la soberbia y de la arrogancia y del orgullo. Seamos como el trigo, no como la cizaña. Son parecidísimas los dos. Pero el trigo dice que llega un momento en altura donde el trigo empieza a doblarse y se empieza a humillar. Y la cizaña dice que sigue creciendo y sigue creciendo derechita. Que seamos trigo y no cizaña. Amén. Que aprendamos a humillarnos delante de Dios. De decirle, Señor, ayúdame, cambia mi corazón. Yo quiero tener un corazón humilde y quebrantado delante de tu presencia. Yo quiero humillarme y pedirte perdón, Señor. Tal vez no me dejé direccionar, tal vez no entendí. Te pido perdón si me equivoqué. Pero yo nunca quiero perder la humildad, Señor. Porque si me convierto en un soberbio me voy a caer y nadie me va a levantar. Pero si yo camino en tus caminos, papá, vas a ser vos el que me vas a levantar así. Los soberbios siempre quieren tener la razón y nos hacen creer que todos van a ser quebrantados menos él o menos ellos. Los soberbios nunca creen que van a ser quebrantados. Van a caer todos los demás, pero él no va a caer. Eso es un soberbio. A causa de esto, la palabra de Dios nos dice claramente y nos enseña que la soberbia nos engaña ¿a quién? A nosotros mismos. La soberbia te va a engañar a vos mismo, a mí mismo. Si yo soy un soberbio, vivo una vida de engaño. Y mira lo que dice, anótenlo, Abdías 1.3. Abdías 1.3 dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Que Dios siempre nos guarde de la soberbia, amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos que comprender, tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que va a haber advertencia, tal vez esta noche va a ser la advertencia para alguien de algo que pueda llegar a venir en tu camino. Caminemos iluminados bajo la guía del Espíritu Santo. Caminemos por la senda recta que es el camino de Dios. Apartémonos de las personas que me quieren hacer caer, que me quieren hacer pecar. Y tomemos las mejores decisiones con un corazón humilde y sincero, humillado delante de Dios. Amén. 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 Tenemos que comprender entonces que la palabra de Dios nos está dando la advertencia para no alejarnos de Él, sino para acercarnos más a Él. ¿Y saben qué? Esto que hemos hablado, los puntos que hemos tocado, no excluye a nadie, todos estamos propensos a cometer errores. Pero si yo me dejo conducir bajo la guía de la palabra de Dios, no voy a tropezar y caerme. Si yo busco tener una transformación en mi vida, recuerden siempre esto, Dios no falla. Amén. Creer que nosotros podemos caminar por la vida con nuestro corazón lleno de soberbia, sin que tarde o temprano seamos quebrantados, no solamente va a ser de un soberbio, sino de un necio.
Si yo creo que yo no voy a caer, y si soy un soberbio, no solamente va a ser una decisión de un soberbio, sino de un necio, que es más duro. Es por eso que si verdaderamente nosotros no queremos tropezar, y con esto termino, tenemos que ser humildes, tenemos que doblegar nuestro corazón, tenemos que doblegar nuestra vida al Rey de Reyes, para que no sea hecha nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Amén.